En este video voy a explicar cómo utilizar razones trigonométricas para solucionar situaciones en las que se requiere encontrar una de las longitudes de uno de los lados de un triángulo rectángulo. Primero repasemos cómo nombramos los vértices y los lados en un triángulo rectángulo. Por convenio, decimos que el vértice C es aquel que está ubicado donde se encuentra el ángulo de 90 grados. Los vértices A y B los podemos ubicar en los dos vértices restantes sin importar el orden. En este caso, colocaré el vértice A aquí y el vértice B acá. La hipotenusa siempre será el lado más largo o el que se encuentra enfrente del vértice C. Es decir, este lado es el que vamos a llamar H o hipotenusa, que corresponde al lado que va desde A hasta B. Para poder hablar de catetos es necesario identificar uno de los ángulos con el que vamos a trabajar. Supongamos que vamos a trabajar con el ángulo alfa agudo ubicado en el vértice A. Con respecto a este ángulo, entonces obtenemos que nuestro cateto opuesto es el que está enfrente, es decir, el lado que va desde C hasta B, y el cateto adyacente será el que está ubicado en el tercer lado que no hemos nombrado. Es decir, CA va a estar ubicado en el lado que empieza en A y termina en C. Ahora observa este triángulo y ubica los catetos opuesto y adyacente para el ángulo beta. Ahora observemos una situación. Supongamos que una persona observa a su mascota desde la azotea de una casa con un ángulo de inclinación de 36 grados. Es decir, el ángulo con el que está observando a su mascota desde la parte superior de su casa es de 36 grados. Y supongamos que la mascota se encuentra a 3 metros de la base de la casa. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura de la casa? Para resolver este tipo de situaciones vamos a seguir 3 pasos. El primer paso consiste en presentar los datos conocidos y desconocidos en la situación. El segundo es elegir la razón trigonométrica que vamos a utilizar para encontrar el dato desconocido. Y el tercer paso consiste en reemplazar los datos conocidos y luego despejar el dato desconocido. Entonces presentemos los datos. Supongamos que el ángulo conocido va a ser nuestro ángulo alfa y que por ende vamos a tener nuestro vértice A ubicado donde está la persona, el vértice B donde está el perro y el vértice C en la base de la casa. De esta manera entonces podemos definir que ese ángulo alfa es de 36 grados. Vamos a identificar ahora quiénes son el cateto opuesto y el cateto adyacente en esta situación. Una vez identificado que el cateto opuesto es aquel que está enfrente del ángulo alfa, es decir, el segmento que va desde C hasta B con una longitud de 3 metros, entonces podemos identificar que el cateto adyacente va a ser ese segmento que se comprende desde el punto A hasta el punto C, con una longitud desconocida. Además, podemos identificar que la hipotenusa es ese segmento que está comprendido desde el punto A hasta el punto B y cuyo valor tampoco lo conocemos. Procedemos ahora al paso 2 en el que vamos a elegir la razón trigonométrica. Para esto debemos recordar cuáles son las razones trigonométricas fundamentales con las que vamos a trabajar. Es decir, recordemos que el seno del ángulo equivale al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo equivale al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo equivale al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces debemos elegir cuál de estas 3 razones trigonométricas utilizar de acuerdo con los datos que hemos presentado en el paso 1. Es decir, vamos a escoger la razón trigonométrica que contenga el lado desconocido que nos pide la pregunta, que corresponde a la altura de la casa, y el lado conocido que ya está explícito en la situación. Es así como podemos identificar que la razón trigonométrica que contiene el cateto adyacente,
que es la longitud que nos están pidiendo en la situación, y el cateto opuesto, que es la longitud que está explícita en la situación, es la razón trigonométrica tangente. Esto quiere decir que vamos a utilizar tangente del ángulo alfa igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora vamos a reemplazar los valores conocidos y desconocidos en esa razón trigonométrica que hemos elegido. Es decir, vamos a colocar tangente del ángulo alfa, que en este caso corresponde a 36 grados, igual al cateto opuesto, que en este caso corresponde a 3 metros, sobre el cateto adyacente, que no lo conocemos, pero corresponde a la altura de la casa. Luego despejamos CA. Eso quiere decir que vamos a obtener que ese valor del cateto adyacente va a equivaler a 3 metros sobre la tangente de 36 grados. Recuerden utilizar la calculadora configurada en grados para poder calcular el valor correspondiente a la tangente de este ángulo. Al realizar esta operación, entonces obtenemos una aproximación para el cateto adyacente, la cual es 4,13 metros. Esto quiere decir que la altura de la casa aproximadamente es 4 metros con 13 centímetros. Resolvamos ahora la siguiente situación. Supongamos que tenemos un faro cuya altura desde el foco hasta la base es de 60 metros y que desde una embarcación se puede visualizar el foco del faro con un ángulo de elevación de 20 grados. Y supongamos que deseamos encontrar la longitud que hay desde la embarcación hasta la base del faro. Si llamamos beta al ángulo de 20 grados, ¿quiénes son el cateto opuesto y el cateto adyacente del triángulo que representa esta situación? Ahora recuerda utilizar una de las 3 razones trigonométricas fundamentales con las que estamos solucionando este tipo de situaciones. No olvides reemplazar los valores en la función trigonométrica escogida para luego hacer el cálculo correspondiente. Al finalizar, ¿cuál es la distancia aproximada entre la embarcación y la base del faro? Al finalizar, si utilizaste el proceso adecuado, entonces obtuviste un valor aproximado a 164,8 metros.